Mujeres no les sorprende el resultado, ya que simplemente ven sus sospechas confirmadas. Desde antes de realizar el test, sabían que algo era diferente, quizás intuyeron el embarazo. En cuanto tengas la certeza que estás embarazada, debes acudir cuanto antes a tu ginecólogo. Durante la primera visita, la cual suele ser más larga, el médico estudiará tu historial clínico para comprobar si existe algún problema que pueda afectar el embarazo. Aunque la mayoría de las mujeres cuidan de por sí su físico para estar radiantes y vitales, la futura madre debe prestar especial atención al cuidado de su salud y su cuerpo durante el embarazo, teniendo en cuenta que no solamente tiene que vigilar por sí misma, sino por la nueva vida que crece en su interior. Durante el embarazo es esencial cuidar la dieta. La alimentación debe ser rica en minerales y vitaminas y baja en grasas y azúcares. Cuando sabemos que en nuestro interior se está formando una nueva vida, probablemente nos preguntemos si podemos seguir con las mismas costumbres de siempre o es necesario que cambiemos algo para asegurar la salud del futuro bebé. Es importante que te informes de las diversas complicaciones que pueden surgir durante tu embarazo. De esta manera podrías reconocer ciertos indicios que indicasen la existencia de algún problema. Es por ello que en este día contamos con la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Carlos Germán, quien nos va a explicar a profundidad el tema del embarazo. Bienvenido. Gaby Morán en Familia. Muy interesante esta nota. Un gran saludo también de parte de nuestra compañera Gaby Morán. Que también le da bienvenida, a pesar de que no está aquí presente a través de las notas. Hasta en el reportaje. Muy interesante, un buen reportaje. ¿Qué tiene usted que comentarnos sobre el embarazo? Escuchamos justamente sobre la alimentación. ¿Cuánto se debe subir por mes de peso en cuanto a la mujer embarazada? Bueno, los 3 primeros meses o el primer trimestre de embarazo generalmente es una etapa muy crucial en la mujer embarazada, puesto que hay bastantes dudas, hay que organizarse realizando algunos exámenes, hay que organizar con una dieta que es muy importante desde esta etapa. Sin embargo, la mujer en este periodo suele tener demasiadas náuseas o vómitos, que inclusive todo lo que ingiere le hace daño o le cae mal o no le sienta bien. Por lo tanto, en esta etapa es importante que la mujer ingiera el alimento que ella pueda y sobre todo que tome bastantes líquidos, porque la deshidratación es muy común en el primer trimestre, más allá... Es por tanto vómito, ¿no? Por tanto vómito, correcto. Y porque ciertos alimentos más bien les ocasiona... náuseas, inclusive asco a cierto tipo de alimentos, y más bien tienen preferencias por alimentos que no son muy comunes o no son muy nutritivos. Muchas veces las cosas ácidas, depende, sí, ¿no? Generalmente es el limón, generalmente es la sal, o alimentos que no son nutritivos y que no son de consumo normal y natural de todos los días. Las consabidas, estos antojos que le dan a las mujeres, la mujer embarazada por comer cierto tipo de alimentos en esta etapa. Ahora, lo importante es saber y conocer que el alimento que ingiera, por regla general, no va a hacer daño a su producto, a menos que ingiera en esta etapa alimentos de tipo mariscos y crudos, pescados o alimentos de mar crudos que se utilizan en ceviches, que no son suficientemente cocidos y que pueden estar contaminados con algunas sustancias, entre estos mercurio, plomo o ciertas sustancias químicas que se vierten en el mar, y que estos alimentos no son de crudos, no bien cocidos, no bien preparados, pueden ocasionar algún trastorno en la formación del nuevo ser, del embrión. De igual manera, pues hay alimentos que pueden ser ingeridos sin la debida precaución o sin el debido aseo de este tipo de alimentos, que pueden originar infecciones que pueden causar algún malestar en la primera etapa a la mujer embarazada. ¿Pero hasta cuánto puede subir de peso por mes? Bien, a partir de ese momento estamos hablando de 1 kilo a 1,5 kilos, que es lo que normalmente puede subir. En términos generales se considera que una mujer embarazada desde principio a fin puede subir hasta 20-24 libras puede ser el peso. O sea, podría ser 3 libras mensuales. Claro, 1,5 kilos más o menos de peso por mes, correcto. Hay algunas mujeres que suben mucho más. Sobre los antojos, doctor, ¿hasta cuántos meses son los conocidos antojos que le da la mujer en la época del embarazo? ¿Se atenúan o no? Bueno, en estos 25 primeros años de
de Ya. médico y ginecólogo atendiendo mujeres 25 embarazadas. primeros. Los antojos suelen durar todo el embarazo. Todo el embarazo. Toda la vida, Con toda la razón- vida. En A ver, algunos espérate, casos, sí, espérate. verdad, Con yo sí razón que mi conozco. mamá 2 días antes de que yo nazca le dio ganas de comer pechiche y era de noche. Uy, Dios mío, y desde ahí saliste así. No, la mía merendó, Yo solo estoy diciendo dijo ya eso. vengo y fue te lo juro. Bueno, y estos antojos pueden conservarlo durante todo el embarazo. Claro, así me dijo mi Pero mamá. es más intenso en los primeros meses del embarazo, ¿no? Es primero intenso. Ahora, importante para toda mujer que espera concebir, se compromete, se casa, quiere tener sus hijos, entonces es importante que sepa cuándo va a salir embarazada. Lo pueda planificar. ¿Cuándo planificar su embarazo? Hay nada está dicho, sobre todo en lo que tiene que ver el escogitamiento del sexo del hijo. Hay tablas que mencionan de una u otra manera determinado tipo de días de la relación, pero es importante saber que toda mujer que espera embarazarse y que necesita hacerse una prueba, un examen, lo puede hacer desde el primer día posterior a que le faltó la regla, pero es mucho mejor cuando se lo hace dentro de la primera semana, sobre todo este tipo de pruebas caseras. ¿Por qué esto es importante? Porque cualquier sustancia, cualquier medicina que la mujer ingiera durante esta etapa, si no es un medicamento adecuado, le puede hacer daño a su embrión, puede a su bebé. afectar, exacto. Por eso que es importantísimo que una mujer que está esperando concebir y que le ha faltado su menstruación, primero lo que tiene que cerciorarse es que esté embarazada. Lo puede hacer con una simple prueba de estas pruebas caseras que se llama, que es una prueba que se hace con la primera orina de la mañana. Eso es importantísimo, que también sea la primera orina de la mañana donde está la suficiente cantidad de hormonas, de gonadotropina, para que las pruebas pues sean negativas o positivas, que es lo que se está esperando. Y de allí pues la consulta normal, que ya lo tiene que hacer donde el especialista, para que pueda tener un buen control del embarazo. Por acá se asustaron unas compañeras que están atrás cámaras, doctor, cuando usted dijo con la primera orina de las mañanas, parece que ellas la están haciendo con la última orina de la noche. ¿No? Y se lo pusieron así. Será, O sea, se quedaron en duda. Como que quedaron en duda, como que quedaron en duda. Asustadita. Bueno, como todos los exámenes tienen que ser siempre en la primera orina, así como el de sangre, que es en la mañana Así en es, ayunas, en ¿verdad? ayunas. Entonces siempre es importante tomar eso en consideración. Hay ocasiones en que se le ocurrió hacerlo, como dice Luis, en la tarde, porque compró porque le entró la duda, pero no es conveniente, no es lo adecuado. Lo adecuado es hacerlo en la mañana con la primera orina, para que de esta manera tenga la suficiente capacidad de hormonas y pueda el examen Con ser exactitud, más objetivo. ¿no? O sea, Sí. exactamente. Doctor, se ha escuchado muchísimo también, al menos cuando las mujeres están embarazadas y les dan antojo, por ejemplo, de frutillas, o puede ser a lo mejor de camarón, que dicen no, el doctor a veces les dice no coma este tipo de alimentos, porque a lo mejor su bebé va a desarrollar algún tipo de alergia a ellos. Bueno, esto más es cuando hay antecedentes familiares, o la madre, o el padre, Exactamente. o en la familia existen antecedentes ya de alergia, que genéticamente es un problema, puede desencadenar, pero no necesariamente la ingesta de camarón por parte de la madre puede desencadenar alergia al niño. Eso no es así. Lo que sí puede generar la ingesta de camarón en los primeros meses, si no es un alimento bien cocido, bien preparado, probablemente puede estar ocasionando algún otro tipo de alteraciones, de malformaciones genéticas, que eso es importante considerarlo. Pero lo de la alergia puede desarrollarse, o puede haber una predisposición en hijos cuyos Es más padres por tienen genética, antecedentes. más Sí, por es genética. genético. En alergias es más Más por genético, genética. más allá de que puede una persona por sí sola adquirir este tipo de afección, de alergia, pero en el caso que usted pregunta es generalmente, o la mayoría de los casos, es porque hay una predisposición genética a heredar este tipo de afección. Natalie, tú no me vas a dejar mentir. ¿Sí o no que te has puesto a pensar en algún momento, si llegas a salir embarazada, si llegas a tener un bebé, cómo sería todo el tiempo de embarazo? Yo al menos me pasaría pensando, ¿será que viene normal, viene completito? ¿Cómo poder evitar estas malformaciones? Exactamente, ese riesgo, ¿no? Bien. De que Las malformaciones pueden producirse porque durante los 3 primeros meses del embarazo, desde el momento mismo de la concepción ocurre generalmente dentro de los 12, 14 o 16 días después del primer día de la última menstruación. Allí viene la concepción, o sea, el embarazo. Pero a partir de la falta de la primera menstruación, de la primera semana de menstruación, es donde la madre se comunica con el niño a través de la formación de la placenta en el útero, y es allí donde es importantísimo tomar en consideración los medicamentos o los alimentos que va a ingerir, para que de esa manera no provocar algún tipo de afección por la ingestión de estas sustancias.
Los otros trastornos son genéticos, esos vienen ya en la información de genética del individuo por parte del padre o la madre. Y vamos a realizar para esto unos exámenes que generalmente se los comienza ecográficamente a partir del tercer mes del embarazo, en donde vamos a detectar la presencia o no de algún tipo de malformación de tipo genético. Entre ellas, la más común suelen ser los niños mongolitos o síndrome de Down, que se ven ciertas características ecográficas. Pero los otros trastornos que pueden verse por alteraciones, ya sea que falta de eritos, labio leporino, paladar hendido, probablemente lo vamos a ver en una etapa más avanzada del embarazo y generalmente se lo ve a partir de las 20 semanas y que se lo ve a través de la ecografía genética que se realiza a las madres en esta etapa. Por lo tanto, es importante que toda mujer que está esperando concebir un niño tenga presente, primero, si está esperando concebir, yo creo que esa mujer ya tiene las recomendaciones del médico, porque le va a decir, las relaciones tienes que tenerlo en tales días del ciclo de la menstruación para que pueda salir embarazada. Y durante toda esa etapa usted solo va a ingerir este tipo de alimentos o este tipo de sustancias. Es cierto, médicas. nada de ciertos químicos en nuestro cuerpo, en nuestra piel, nada de eso. Yo he visto mujeres que ya están con 6, 7 meses de embarazo y ellas creen que no llevan nada en su vientre porque todavía no las ve vestidas con esos jeans bien apretados, esos zapatos altos. O sea, ¿eso causa algún efecto en la etapa de la mujer embarazada? Ninguno, pero podría caerse, podría tropezarse. Eso es la complicación. Claro, tenía mucho más riesgos en ese tipo de accidentes. Si viste un pantalón blue jean, una camiseta, zapatos de polo de taco, no va a pasar nada, más allá de que puedas tener alguna lesión como caerse, ¿no? Y la molestia consabida que lleva, pues el peso del embarazo hace que la columna de la mujer sufra. Exacto. Por eso tiende a estar en esta posición. Eso ocasiona dolores en la parte de la espalda, dolores lumbares. Si a eso conlleva que está solamente con blue jean, puede estar ocasionando el pH de la vagina, cambia con el embarazo y probablemente va a tener más trastornos de sufrir de inflamaciones, de secreciones, que va a ocasionar tratamientos, generalmente con antibióticos o tratamientos locales, que de alguna manera puede ocasionar un problema en la salud de ella y de su bebé. Aparte, muy aparte, que las infecciones genitourinarias o vaginales en la mujer embarazada pueden ocasionar partos prematuros, pueden ocasionar infección del niño, pueden ocasionar rotura de las membranas y con esto el parto adelantarse al tiempo. Un parto, una vez que se adelanta, trae complicaciones, porque si el niño no tiene su maduración pulmonar todavía, son niños que van a estar en una termocuna con oxígeno, en incubadoras, y no todos los niños que van a termocuna o con oxígeno, por fortuna, superan. Algunos niños hasta fallecen, más allá de todas las implicaciones que eso conlleva. Por lo tanto, es importante que el control prenatal sea mensual y que lo lleve de la mejor manera y que se cumpla con las recomendaciones que normalmente se dan en estas etapas del embarazo. Doctor, hay algo que, bueno, pues al menos yo lo he visto en algunas familias, que a lo mejor por el tipo de sangre no hay una excelente compatibilidad entre padre y madre, y los niños no solamente que no terminan el ciclo del embarazo, que son los 9 meses. Algunos nacen y fallecen. ¿A qué se debe o cómo se puede hacer para evitar este tipo de problemas por el tipo de sangre de padre y madre? Claro, en la primera consulta se va a determinar, dentro de los varios exámenes que se hace, el grupo sanguíneo de la madre. El grupo sanguíneo de la madre es importantísimo. Predomina mucho. Claro, porque si el grupo sanguíneo de la madre es negativo y del padre es positivo, las consecuencias para su segundo embarazo se van a presentar. Generalmente en el primer embarazo no se presenta. Queda ya una reacción que se ha originado por la intervención de la sangre positiva del padre, y la sangre negativa de la madre ocasiona una sustancia que va a reconocer y a perjudicar cuando en el segundo embarazo este niño trae una sangre positiva diferente al de la madre. Pero para esto es importante el examen del grupo sanguíneo para establecer. También hay otros problemas de subgrupos, siendo positivos, padre y madre, teniendo B positivo o positivo, podrían haber subgrupos de sangre que puedan ocasionar estos problemas en los niños. Pero lo más común, lo más grave inclusive, es cuando la madre es negativa y el padre es positivo y existe una reacción. Pero hay medicamentos, hay una vacuna que se llama la vacuna anti-D, que cuando la madre es negativa, se la administra a las 28 semanas y la otra dentro de las 72 horas después del nacimiento del niño, para de esta manera evitar que en el futuro embarazo, próximo embarazo, se presenten estos problemas. Y lo que usted dice es cierto, hay ocasiones, Nadia, que una mujer en su vida,
embarazo y terminó en aborto, muchas veces en las primeras 4, 5, 6 semanas. Al terminar en aborto, pero ella nunca se imaginó que ese aborto que tuvo en esa ocasión y en el momento que ella salió embarazada nuevamente, ya sin haber tenido el conocimiento previo de que era sangre negativa, ella quedó de esta manera pues lesionada lo del grupo sanguíneo, y en su segundo embarazo, que es un embarazo normal con la misma pareja, sin haber tenido el conocimiento previo, puede ocasionar el problema que usted está diciendo, porque no ha habido la administración de esa vacuna que va a evitar estos inconvenientes ya a partir del segundo embarazo. Por eso es importante cuando una mujer va a la consulta, en la primera consulta establecemos los antecedentes gineco-obstétricos, es decir, si ella ha tenido o no un embarazo anterior. Suele suceder en muchas de las ocasiones que tuvo otro compromiso o tuvo una relación de enamorados en donde tuvo embarazo y terminó en aborto, pero eso no lo conoce nadie, ni la familia, ni la próxima pareja. Pero si esto no lo conocemos y no lo anotamos, probablemente si no se conoce el antecedente sin conocerlo, ¿verdad? Entonces por eso es importante y preguntamos muchas veces si ha habido abortos o embarazos anteriores. La discreción siempre es importante porque es parte del ser humano y nosotros respetamos mucho en ese sentido. Por lo tanto, esas preguntas les hago siempre en segunda ocasión para tomar en consideración si ha visto ocultamiento de esto, porque esto es importantísimo para las mujeres. El ocultar esto puede ocasionar los inconvenientes que usted nos está diciendo. La exposición a enfermedades anteriores, en un embarazo anterior, que está oculto, que se lo mantiene oculto, puede provocar problemas en este nuevo embarazo. Por lo tanto, es importante conocerlo para de esta manera poder tratarlo a tiempo. Poder tratarlo a tiempo y solicitar los exámenes correspondientes y que nos evite tener complicaciones en este nuevo embarazo. Doctor, ¿qué tan peligroso puede ser que una mujer que tenga 8 meses de embarazo de repente le den los dolores y termine teniendo su bebé? Bueno, si hay un producto que está antes de las 36 semanas y que no ha recibido una maduración pulmonar externa, es decir, que si nosotros tenemos una paciente de 34, 35, 36 semanas complicada, con hipertensión arterial, con preeclampsia, con algún tipo de infección, con sangramientos por desprendimientos de placentas o preplacentas previas, lo que hacemos es poner una medicación que se llama maduración pulmonar para que de esta manera puede acelerar un poco el surfactante en sus pulmoncitos y un niño antes de tiempo, 36 semanas, como usted le dice, 8 meses, nazca y no tenga los problemas de una insuficiencia respiratoria. Pero si nace un niño en esta etapa y no ha sido madurado previamente, probablemente va a tener problemas que se llama la síndrome de membrana hialina, que es la falta de una sustancia que se llama surfactante en los pulmones, que hace que los alvéolos se colapsen y se expandan en el momento de la respiración. Eso hace que los niños en el momento de respirar, sus pulmoncitos pueden colapsar y no expandirse y de esa manera tener una insuficiencia respiratoria y hasta fallecer. Por eso que es importante establecer que hay niños 7 mesinos que ya vienen madurados por la naturaleza, nacen y no necesitan absolutamente nada. Es verdad, porque ¿sí? yo he escuchado muchísimo que es mejor que nazca un niño de 7 meses al de 8 meses. ¿Qué hay de cierto en esto? Pero cuando esos niños ya vienen madurados, es decir, exactamente, no en todo la naturaleza lo madura y inicia un trabajo de parto a las 32 semanas y el niño nace 7 meses y no tiene problema. Pero cuando lo sacas por alguna otra razón, si no lo has madurado con estas sustancias que se llaman corticoides, claro, puedes tener consecuencias. Probablemente va a tener las consecuencias y son más graves porque es mucho más inmaduro su Hoy en organismo. día se escucha mucho y hay índices que están subiendo en cuanto a mujeres que están perdiendo sus bebés a los 2 meses. Muchas veces mencionan que pues el embrión se desprende, que tal vez el cuerpo estuvo en tratamientos con muchos anticonceptivos, de repente no preparó su cuerpo y no se desintoxicó de la mejor manera. Y de repente esto puede afectar o no a la pérdida de... Hay un mito que porque tomó anticonceptivos por varios años, es probable que por eso se pierda el bebé. Claro. No es así. ¿Ya? El tomar anticonceptivos, una vez que deja de tomar anticonceptivos, esta sustancia desaparece del organismo. Probablemente va a haber un periodo de anovulación, es decir, que no se produce la ovulación de una manera espontánea. Pero la sustancia, el anticonceptivo per se, ya se desapareció del organismo y no va a afectar absolutamente nada. ¿A qué tiempo desaparece? O sea, ¿puede planificar, termina de tomar sus anticonceptivos? Por regla general consideramos que unos 3 meses se produce la anovulación. Okay. Pero durante ese periodo puede salir embarazada si no se cuida. Y si toma algún otro mecanismo de prevención de embarazo como el coito fuera de los días de la ovulación o el preservativo,
probablemente ni siquiera está ovulando durante esos 3 meses. Y hay mujeres que han tomado anticonceptivos 2, 3, 5 años y más, que ya dejan de tomar y quieren volver a embarazar y no ovulan. Generalmente necesitamos darle alguna medicación para que se produzca la ovulación. Pero el tema esencial de que el anticonceptivo que se toma por determinado tiempo le vaya a afectar a su organismo, no. Para el embarazo. Okay. Puede haber otro tipo de infecciones como las del hígado, eso sí, porque los anticonceptivos en la mujer que toma mucho tiempo puede ocasionar hígado graso, puede producir una esteatosis grasa, puede llegar a producir hasta una cirrosis hepática, eso sí es cierto. Por eso que toda mujer que toma anticonceptivos debe tener control su chequeo, médico. Por supuesto, para hacerse los exámenes correspondientes y ver cómo está su funcionamiento hepático. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que se produzca algún problema en un embarazo nuevo. Hay que tomar otras consideraciones. Hay enfermedades virales que se han presentado o que la ha tenido la mujer en etapas anteriores que pueden repercutir en el embarazo, sobre todo en la etapa inicial del embarazo. Hay una enfermedad muy conocida que se llama la enfermedad del gato, no sé si ustedes la han escuchado, es la toxoplasmosis. Cuando esta toxoplasmosis se la adquiere durante el embarazo, generalmente ocasiona abortos, ocasiona daños al embrión, daños al nuevo ser, al nuevo producto. Por lo tanto, es importante en la primera etapa, en la primera consulta, hacer este tipo de exámenes de los 3 primeros meses para determinar si hay presencia activa o no de este parásito en la mujer, porque generalmente termina en abortos. Si está positivo, es mejor tomar un medicamento para evitar precisamente el aborto o que lesione o haga daño al niño. Claro, ¿no? Se ha escuchado muchos casos de mujeres que de repente siguen su control y de repente el feto ya no tiene vida, el embrión dejó de vivir, dejó de latir, se desprendió y sin ninguna, o sea, muchas veces sin ningún motivo. Aparente, exactamente. Una causa aparente. Acordemos una cosa, Natalie, que en el embarazo el 50% es información de la madre y el 50% es información genética del padre, ¿verdad? Entonces, las alteraciones que puedan presentarse en la madre como en el padre son importantes en el embarazo. La consulta obstétrica siempre debe ser en pareja, porque en el momento de la primera consulta se preguntan los antecedentes del padre, si tiene o no tiene algún tipo de lesiones, antecedentes. En las parejas no jóvenes de 20 años a 30 años generalmente no tienen mucha preocupación, pero las parejas que son muy jóvenes ¿puede afectar un poco de la mucha edad, es importante la edad, porque en las muy jóvenes tienen muchísimos problemas y de estos los trastornos genéticos son comunes. Lo que sucede también en las mujeres de más edad, de 38, 40 años en adelante, que los problemas genéticos, hipertensivos, de diabetes, son gravísimos para la mujer. Entonces son estas etapas de la edad de la mujer que embaraza, son importantísimas porque tienen enfermedades propias que pueden ocasionar problemas en el embarazo. Doctor, ahora vamos a un tema un poquito difícil. ¿Qué hacen las mujeres cuando están embarazadas y de repente le hacen la prueba, los exámenes y ellas tienen SIDA? Eso es importantísimo. ¿Sabes qué es tan importante su pregunta? Porque mucho se trata ahora, se le explica a la mujer que tenemos que hacerle un examen de HIV o VIH en la primera consulta, precisamente para ver si tiene positivo o negativo. Pero ojo, y esto lo hemos discutido anteriormente, no todo examen de este tipo que sale positivo en la prueba significa que la mujer es portadora del VIH. Hay que hacer la comprobación, que es el examen de Western Blot, que es un examen que se lo hace ya de una manera más rutinaria para poder determinar constatar. Si la mujer tiene HIV y tiene una titulación alta del virus, ella tiene que entrar a un programa de tomar los medicamentos retrovirales para de esa manera evitar la inoculación del virus en su nuevo ser, en el embrión, y de esta manera evitar que su hijo nazca con SIDA. O sea, se puede evitar, pero claro, siempre y cuando desde el inicio del embarazo se haga el examen y se complete todo. Y esto hay que notificarlo, porque muchas veces solamente damos una orden de examen donde está inscrito el HIV, pero no se lo decimos a la paciente, ¿verdad? Exacto. Y cuando viene la noticia, siempre es un poco grave este tipo de noticias, dárselo a los padres o a la futura mamá, porque la preocupación es grande, ¿verdad? Y mucho más cuando esta prueba nos sale una titulación positiva, pero realmente no existe. A veces hay reacciones cruzadas, lo mismo sucede con la prueba del embarazo. Hay reacciones cruzadas en donde te sale positivo y tú no estás embarazada. ¿Por qué te lo hiciste? Porque sospechaste de que puede haber embarazo. Te hiciste la prueba y te salió positiva. Obviamente vas a la consulta, vas al médico, hacemos una ecografía, porque el examen de sangre o de orina es un examen subjetivo, es decir, sugiere
estar embarazada o no. El examen ecográfico es objetivo, o sea, lo vemos en el embarazo o no lo vemos. Está todo de que hay o no. ¿Verdad? Hay o no hay embarazo. Entonces nos ha tocado que sale positivo el examen, le hemos hecho la ecografía y no hay embarazo, no hay saco gestacional en el útero. Generalmente le indicamos a la madre regresar en una semana o 10 días. A veces la desesperación, porque no estaban esperando, porque no estaban preparados, porque la preocupación del embarazo es grande, obliga a la mujer a hacerse otros exámenes o a hacer otra consulta. A veces en el mismo lugar o en otro lugar. Y a veces en el transcurso de unos días vuelve a salir positivo y ya se ve el saco gestacional en el útero. Porque una vez que se concibe el niño, a los 14 días, eso se concibe en la trompa de falopio. Y de allí tarda aproximadamente 10 a 14 días en llegar al útero para poder desarrollarse las células, para poder formar la placenta y de esa manera ya haber el saco gestacional en el útero. No es que este es el útero, acá están las trompas y los ovarios acá al lado. Claro, no es que salió positivo y de repente no es que se embarazó formado. Y está aquí desde el primer momento. El embarazo ocurre en las trompas y de aquí viaja al útero y tiene un periodo de 10 a 14 días para la implantación en el útero. Por eso es que la pastilla del día después actúa de una manera en las mujeres en ese proceso, en ese lapso de días que han concebido. Okay. Muy bien, señoras y señores, como el tiempo en televisión es oro, qué importante, nos hemos instruido. Usted se instruimos cada día más. Claro que sí, con nuestro querido doctor. Están preparándose. Claro, preparándonos. Este tema tenemos que seguirlo conversando más a fondo con unas botellitas. Unas botellitas con agua, porque se nos seca la garganta y lógicamente. Señores, la segunda parte vamos a tener ya. Recuérdenos usted, mi querida Yanek, dónde está ubicada la clínica de nuestro querido doctor, a pesar de que todo hoy la conoce. Pero nunca está. Vamos a dar lugar al doctor que nos puede invitar a su clínica. Doctor, él no conoce las calles. Vámonos entonces, nuestra querida Nadia. Doctor, nos ayuda con la dirección de su clínica y el teléfono. ¿Dónde está ubicada la clínica del doctor Germán, mi querida Nadia? En la barriga. Ricardo. ¿Cuál barriga? Ricardo de la Ricardo General Barona. Es que yo sé llegar. Señora, me voy del canal. Lo importante es que Ricardo yo sé de la General Barona. Barona y 10 de agosto. ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce la clínica El Germán? próximo martes con el mismo tema para poder. ¿Sabe que sí? Nos quedamos con muchas incógnitas. Yo, bueno, sé el caso de una persona, o sea, una mujer, obviamente, que descubrió que tenía el virus del herpes, que supuestamente creo que eso es incurable. Así es. Es incurable, y cómo ella está sumamente asustada porque está embarazada y no sabe cómo va a repercutir en su bebé. Esto lo vamos a ver en el próximo programa. Sí, los vamos a dejar con esa duda hasta la siguiente. Porque hasta la siguiente ampliamente. semana. Aparte que Luisito se está instruyendo porque dice que quiere ser padre, pero no, ya. Pues, y los invitamos a todas las personas que nos puedan dejar sus sugerencias y comentarios y muchas preguntas sobre este tema para seguirlo tratando, pues la segunda parte de la próxima semana. Ya saben, escribirnos en Facebook en Familia Babahoyo y también pues ver parte de esta entrevista en YouTube, también como en Familia Babahoyo. Muy bien, señores, vamos a un pequeñísimo corte publicitario y regresamos con más de su programa En Familia aquí por C6 Televisión. Ya volvemos.